Hola, bienvenidos. Mi nombre es Nayi Tatiana Córdoba Tapia, soy estudiante de primer semestre de Derecho en la Corporación Universitaria Minuto de Dios y en este video vamos a explorar uno de los temas más importantes de la teoría del Estado, cómo se organizan los estados del mundo, qué tipos de gobierno existen y cuál es su relación con la democracia. ¿Qué diferencia un Estado federal de uno unitario? ¿En qué se distingue un presidencialismo de una monarquía parlamentaria? Eso es exactamente lo que vamos a resolver el día de hoy. Vamos a resolver 6 temas. Primero, entenderemos qué es el Estado y cuáles son sus elementos fundamentales. Luego veremos los 3 modelos de organización territorial del Estado, el unitario, el federal y el regional. Después conoceremos los tipos de gobierno, sus diferencias en América Latina y finalizaremos con reflexiones críticas sobre la democracia real. Bueno, empecemos. Antes de hablar de modelos necesitamos tener claro qué es el Estado. El Estado no es lo mismo que el país ni que el gobierno. Es la estructura institucional que organiza el poder en un territorio. Todo Estado tiene 4 elementos inseparables. El primero, el territorio, el espacio geográfico sobre el que ejerce su autoridad. Segundo, la población, el conjunto de habitantes que viven en ese territorio. Tercero, el gobierno, las instituciones que ejercen el poder. Y cuarto, la soberanía, el poder supremo que no reconoce autoridad superior dentro de sus límites. Si falta alguno de estos 4, no hay Estado en el sentido pleno del término. Como lo dice Alegre, Saonero y Serrano 2020, añaden que el Estado moderno exige de más legitimidad. El poder no es válido solo porque existe, sino porque la población lo reconoce como válido. El primer y más común modelo es el Estado unitario. Aquí hay un solo gobierno central que dirige a toda la nación desde la capital. Eso no significa que no haya alcaldes o gobernadores, puede haberlos con mucha autonomía, sino que las grandes decisiones políticas y constitucionales vienen del centro. Puede ser más centralizado cuando casi todo lo decide el gobierno nacional o más descentralizado cuando los municipios y regiones tienen mayor libertad de acción. Colombia es un ejemplo perfecto. El artículo primero de nuestra Constitución de 1991 nos define como república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Francia, Chile, Perú, Ecuador, Portugal y Japón también son estados unitarios, aunque con distintos niveles de descentralización. El segundo modelo es el Estado federal. Aquí el poder no está solo arriba, también está abajo. Cada estado, provincia o cantón tiene su propio gobierno, sus propias leyes y hasta su propia constitución. El gobierno federal central solo tiene los poderes que la Constitución Nacional le asigna explícitamente. Surgió en Estados Unidos en 1787 como solución para integrar 13 colonias muy distintas bajo una sola nación sin que ninguna perdiera toda su autonomía. Hay países tan distintos como Alemania, India, Brasil o Argentina que usan este modelo. La clave es que las entidades federales no pueden separarse de la Unión, a diferencia de una confederación donde los estados sí conservan el poder de derecho de salir. El tercer modelo está en el medio del espectro. En el estado regional o autonómico, las regiones tienen una amplia autonomía legislativa. Pueden aprobar sus propias leyes en muchas materias, pero no tienen constitución propia ni derecho a separarse. Es una figura que nació para resolver a tensiones históricas entre entidades culturales y diversas de la necesidad de mantener la unidad nacional. España es el ejemplo más conocido. Cataluña, el País Vasco o Galicia tienen sus propios parlamentos regionales y legislan en educación, sanidad y cultura, pero siguen dentro del Estado español. Italia, el Reino Unido con sus naciones constitutivas y Sudáfrica también usan variantes de este modelo. Ahora hablemos de los tipos de gobierno. Si el modelo del Estado nos dice cómo se organiza el poder en el territorio, el tipo de gobierno nos dice quién manda y cómo se accede al poder. La primera gran categoría es la monarquía. El jefe del Estado accede al cargo por herencia, no por elección.
La monarquía absoluta, donde el rey lo decide todo, prácticamente ha desaparecido. Lo que existe hoy son monarquías constitucionales o parlamentarias, donde el rey reina pero no gobierna. En España, Felipe VI presenta al Estado en actos oficiales y firma leyes, pero quien gobierna es el presidente del gobierno elegido democráticamente. Lo mismo pasa en el Reino Unido con el rey Carlos III, en Suecia, Noruega, Japón y otros 10 países. La segunda gran categoría es la república. El jefe del Estado es elegido, no heredado. Hay dos grandes variantes. En el presidencialismo, el presidente es elegido directamente por el pueblo y dirige el ejecutivo con independencia del parlamento. Tiene un mandato fijo y no puede ser removido fácilmente. Toda América Latina, incluida Colombia, es presidencialista, como lo dice Tocqueville 2020, quien observó que en la democracia americana esta independencia entre poderes era la clave de la estabilidad. Cada poder tiene su propia fuente de legitimidad y sus propios controles. En el parlamentarismo, en cambio, el gobierno emana del parlamento. El primer ministro necesita la confianza del legislativo para gobernar y puede ser removido si la pierde. Alemania, Italia, India y Canadá son repúblicas parlamentarias. Existe también un modelo intermedio entre el presidencialismo puro y el parlamentarismo. El semipresidencialismo en Francia, que es el ejemplo más conocido, hay un presidente con poderes reales, dirige la política exterior y la defensa, pero también un primer ministro que responde ante la Asamblea Nacional. Cuando el presidente y el parlamento son de partidos distintos, se produce lo que los franceses llaman cohabitación, que es como una fuente constante de tensión política en América Latina. La diferencia más relevante en términos de modelo de Estado es entre unitarios, Colombia, Chile, Perú, Bolivia y federales México, Argentina y Brasil en términos de gobierno. En cambio, todos no son presidencialistas. Ahora lo más importante, las reflexiones críticas. La primera, el nombre del modelo no garantiza la democracia. Venezuela es formalmente una república presidencialista federal. En la práctica es un régimen autoritario. El rótulo institucional es insuficiente sin instituciones independientes y ciudadanía activa. Según el autor Tocqueville 2020, nos enseñó que la democracia americana funcionaba porque los ciudadanos participaban activamente desde el nivel más básico en el municipio. Sin esa participación cotidiana, las instituciones se vacían de contenido. La democracia no se sostiene sola, la sostienen los ciudadanos. Tercera, el autor Márquez Padilla 2020 también nos señala que el populismo no es un fenómeno político caprichoso. Emerge cuando las instituciones demócratas dejan de responder a las necesidades reales de la gente. El antídoto no es más represión ni más normas, es más inclusión, más igualdad y más credibilidad institucional. Para cerrar los 5 puntos claves que nos llevamos, uno es el Estado. Tiene 4 elementos inseparables: territorio, población, gobierno y soberanía. El segundo son los modelos de Estado. Son tres: unitario, federal y regional, cada uno con lógicas distintas de distribución del poder. El tercero son los tipos de gobierno, que incluyen la monarquía parlamentaria, el presidencialismo, el parlamentarismo y el semipresidencialismo. El cuarto, en América Latina casi todos los países son presidencialistas, pero se dividen entre estados unitarios y federales. Y cinco, pues la democracia real no vive en las estructuras, sino en los ciudadanos que las usan, las exigen y las defienden. Como futuros profesionales del derecho, ese es nuestro reto y nuestra responsabilidad. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta pronto.